Estás en Ando en Eso Podcast. Deja de andar en todo y haz lo que te apasiona. Espero que te guste el episodio que traigo para ti. Pásale. Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Ando en Eso Podcast. Y esta ocasión tengo una invitada que va a estar buenísimo el episodio porque vamos a platicar sobre empleo. Tengo por acá a Liz Sarmina. Ella es mentora de empleabilidad, es una experta que nos va a abrir este panorama que todos necesitamos sin duda conocer. Hola Liz, bienvenida. Hola Mar, me encanta estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. Yo fascinada de estar en tu podcast y poder charlar de estos temas tan interesantes que es el empleo, me encanta. Sí, es algo que necesitamos saber. Pero para empezar, ¿cómo fue que iniciaste y que dijiste, quiero ayudar a otras personas con este tema que es básico? Yo te platico primero que estuve 10 años en una empresa y yo juraba y perjuraba que ahí me iba a jubilar, que ahí me iba a quedar por siempre y nunca consideré hacer un plan de carrera. Entonces iba por la vida con inercia de lo que me llevara al siguiente trabajo, de lo que mis jefes determinaran para mí en proyectos. Obviamente sí me gustaban y los desarrollaba muy bien, pero yo iba con la inercia de la vida. Llegó un momento antes de pandemia en el 2019 en el que me empezó a interesar otras cosas y dije, voy a ayudar a las personas a mejorar su currículum. Una amiga me dijo, oye, ¿me apoyas con esto? Y después dije, ¿y si sí cobro por esto? ¿Y si me dedico más a esta asesoría de currículum? Y me gustó. Y entonces así estuve y decidí hacerlo como mi extra. Así de lo voy a hacer en mis tardes libres, en mis fines de semana, cuando tenga tiempo. Y de hecho todo el dinero que estaba recibiendo lo guardaba en un lugar especial. Dije, luego voy a comprarme algo padre con eso o un viaje o algo. Pero lo veía como extra. Yo decía, no, yo seguir en una empresa, estoy perfecta, me voy a quedar ahí. Y tenía un trabajo muy bueno y me gustaba muchísimo, pero empezó esa cosquillita de hacer cosas adicionales. Llegó un momento en el que ese extra ya era más importante, ya tenía más clientes, ya utilizaba más mi tiempo y a veces terminaba durmiéndome muy tarde haciendo esas asesorías de currículum y entrevista. Y entonces dije, ay, como que necesito más tiempo, más espacio y hacer crecer esto, pero no tenía ni idea ni cómo. Y yo en mi mente decía, ay, me encantaría que me corrieran, ¿no? Porque así me darían la liquidación, tendría dinero y dije, con eso ya es como un ¿Qué? backup. Y ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Resulta que yo decía, va a estar cañón que me corran, porque yo era la mano derecha de mi jefe, yo le ayudaba a todos los proyectos, yo era la que los desarrollaba, valoraban en esa empresa mi trabajo, el presidente también valoraba mi trabajo. Yo decía, es que no hay manera de que me corran, o sea, ¿cómo? Y yo no quería renunciar porque renunciando pues no iba a tener ese dinerito extra de backup. Viene 2020. Viene marzo del 2020. Todos sabemos lo que pasó en marzo del 2020. Y entonces home office 100%. Entonces yo feliz de home office porque ya podía atender clientes a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde o a la hora que sea. Y de hecho cuando mi jefe me pedía algo yo decía, oh, ¿por qué me está pidiendo cosas del trabajo? Déjenme hacer Ay, mis ¿qué otros quieres? proyectos. No me dejas No me hacer esto a gusto. Sí, no me des lata. ¿Qué tanto quieres hacer? Y obviamente bajaron los proyectos. Yo estaba en una consultoría en donde le trabajamos a otras empresas y las otras empresas decidieron cerrar sus presupuestos a nuevos proyectos porque pues era incertidumbre total marzo y abril del 2020. Y entonces llegó junio del 2020 y un día me habla mi jefe y me dice, Liz, te tengo una muy mala noticia. Fíjate que la verdad es que la empresa está pasando un momento difícil económicamente y ahorita la parte de pagarte tu sueldo va a estar muy difícil.
te propongo dos cosas. Te pago solamente el 30% de tu sueldo o te liquidamos. Y yo, qué bueno que era llamada telefónica porque yo tenía una sonrisa así de, ¡ah! Sí, se cumplió lo que quería. Y entonces ¿Y le qué dije muy, hiciste? Oye, déjame lo pienso no, hombre, le dije en ese momento, pero muy seria, muy así de, híjole, lamento mucho esta situación, pero yo creo que lo mejor para mí es salir y seguir con mis proyectos. Y entonces le dije, sí, córreme. Y yo para entonces ya hasta me había comprado Pues otra sí. computadora nueva, porque dije, pues esta es la del trabajo, la tengo que entregar. Ya me había comprado otra computadora nueva, ya estaba preparada. Y entonces, encantada de la vida y de ahí para arriba. O sea, le dediqué todo mi corazón, mi tiempo, mi energía, mi dinero a mi negocio y aunque ha habido subidas y bajadas, Ajá. todo es para arriba, ¿no? Así como cuando subes una montaña que hay subiditas y bajadas, pero sí vas para arriba todo el tiempo y así ha sido en los últimos ya en total 6 años. Wow, Liz, no puedo creer esa historia porque, ay, no. Justo, tú dijiste, no se te vaya a cumplir lo que estás pensando o anhelando, ¿no? Sí. Pero también como poco a poco esa intención tuya de ayudar a otros se empezó a convertir en algo cada vez que ocupaba cada vez más parte de tu tiempo, ¿no? Estoy sorprendida. Y además ha sufrido varios, o no sufrido, ha vivido varias transformaciones mi negocio. En ese entonces solamente se llamaba Mejora tu currículum y así era la Ujú. marca. Y hoy lo he transformado a Liz Armina, o sea, yo como marca, mentora de empleabilidad Exacto. y marca personal. Entonces ha habido varias transformaciones durante estos 6 años. Liz, ¿y recuerdas como ese primer currículum que tú revisaste? ¿Qué detallitos fueron los que notaste? ¿Cómo fue? Y también como el antes y después de esa persona a quien ayudaste. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué pasó después de que tú le ayudaste? Ok, la primeritita persona que lo hice gratis fue una amiga que me dijo, oye, ¿me ayudas con mi currículum? Voy a entrar en una empresa, más bien quiero postularme a una empresa que me gusta muchísimo, ¿me ayudas? Y yo sí, te ayudo. Y entonces la ayudé y consiguió el trabajo y yo, ¡ah! Y entonces ahí ¿Qué? fue cuando dije, ¿y si cobro por esto que me sale tan bien? Entonces, eso me dio esos ánimos de decir, lo que yo hago, lo hago bien, porque lo he hecho toda mi vida, he trabajado toda mi vida en recursos humanos. Entonces, he visto cientos y cientos de currículums y aunque mi expertise no es específicamente en reclutamiento, sí he reclutado, mi expertise se enfocaba en la parte de desarrollo de personal, es decir, hacer crecer a las personas en la empresa y durante 6 años, los últimos 6 años de Godín, me enfoqué a hacer planes de desarrollo de talento, es decir, qué veían las empresas de talento en las personas y qué veían de potencial de crecimiento. Hacía entrevistas, hacía evaluaciones psicométricas, hacía una evaluación de todo el talento y los hacía crecer. Y entonces esa expertise es el que hoy me ayuda a transformar los perfiles. Ahora, hubo un momento clave que sí dije, este es un parteaguas. Había Ujú. una persona que me dijo, yo además de currículum quiero que me ayudes con la entrevista y no tenía como mucha claridad de qué quería. Y entonces, en ese momento, mientras estaba hablando con ella por teléfono, le dije, bueno, te puedo armar un paquete en el que también trabajemos el definir qué quieres y el ver hacia dónde vas en tu carrera, obviamente tu currículum, la entrevista, preparación y etcétera. En ese momento todavía no era experta en LinkedIn, eso lo hice después. Y entonces me dijo, sí, me encanta. ¿Cuánto es? Y entonces lo que hice en ese momento fue duplicar mi precio, bueno, casi duplicar el precio, porque dije, es que esto vale mucho. Y fue el momento en el que le dije, vale esto. Y así lo saqué en mi mente. En ese momento estaba en la llamada y me dijo, sí, me parece perfecto. Pásame tu número de cuenta y te deposito. Y yo, ¡ah!
¡Qué emoción! Y entonces Me fue encanta. algo como muy revelador el ver que yo le podía dar más servicio, más valor y valorarme a mí, mi servicio y ya cobrar lo que genuinamente valía para mí en ese momento. Y entonces hice ese upgrade de mis precios y me sentí muy bien. Y ha habido esos cambios significativos en todos estos años, en el momento en el que brinco al siguiente nivel de ya estoy lista para dar más o he dado más en el pasado y obviamente también voy a cobrar más. Y han sido momentos muy, muy bonitos y un montón de historias de mis clientes y sus transformaciones también me encantan. Ay, qué gusto, Liz, porque ¿cómo empezaste con solo la revisión de un CV y posteriormente toda esa cartera de servicios, ¿no? Porque no nada más basta con el CV, sino, ok, ya tengo mi currículum perfecto para poderlo enviar a las plataformas de búsqueda de empleo o LinkedIn o compartirlo con mis contactos, pero ¿qué hago en la entrevista, no? O sea, me llaman y ¿qué hago, no? Entonces, puede pasar que si aprendemos sobre la marcha cuando estamos en esas rondas de entrevistas, ok, nos quedamos con, bueno, analizamos cómo nos fue y ahí ya vamos como puliendo nuestro desempeño en el proceso, ¿no? Como que el que estemos, no sé, sentados correctamente, la imagen todo ok, que nos podamos como mimetizar con ese ambiente en el que queremos estar, todo eso, pero también el cómo vamos a expresarnos para que nos podamos vender y que destaquemos de los demás, ¿no? Porque a lo mejor bueno, tú me dirás, en la primera parte del proceso, pues ya el primer filtro es el reclutador y si hay como esa empatía y a grandes rasgos ve que encajamos en el perfil, bien, pasamos a la siguiente ronda, ¿no? Ya después vamos como con el manager del área y ahí ya viene como lo bueno, ¿no? Porque ahí ya podemos ver si vamos a encajar bien con ese equipo, si contamos con lo necesario para el perfil, pero ahí ya como que todo se empieza a poner un poquito más complicado, ¿no? Ya es como más desafiante, ¿no? Sí, la realidad es que el proceso de reclutamiento es un proceso que hay que entender cuáles son todas las etapas y entender con quién estamos platicando en esa entrevista. Yo les digo a mis clientes, es que dale lo que pide. Tal vez un reclutador en la primera entrevista nada más pide un check de que cumplas lo que requiere la vacante. Pero tu futuro jefe va a querer saber si tú resuelves los problemas, si vas a poder congeniar con el equipo, si tienes el talento, las competencias, etcétera. Entonces hay que entender en qué parte de esa etapa estamos para comunicarlo. Y algo que yo me di cuenta, y después alguien me dijo, es que Liz, tienes una metodología. Y yo, ¡ah! ¿Cómo? Una metodología, no la había visto. Pero algo que me di cuenta es que muchas personas no reconocen sus talentos y tampoco tienen claridad de qué quieren. Entonces, esos dos puntos son los que decidí incluir en mi mentoría, que son cruciales hoy. El quién eres y qué chingados quieres es lo que yo les digo a mis clientes. Porque luego no lo sabemos y yo no lo sabía antes, yo no lo tenía claro. Entonces, son puntos fundamentales que hoy trabajo en mis acompañamientos e incluí también la parte de mentalidad como, como parte fundamental de la búsqueda de empleo, porque la mentalidad lo es todo en una entrevista, en el proceso, en decidir a qué vacante sí postularte o no, en aceptar o rechazar una oferta laboral. Para todo eso es importante trabajar la mentalidad. Obviamente, pues lo que estoy segura que te apasiona es ver estos resultados que has notado en tus clientes. ¿Puedes Sí. contarme como alguna historia? O sea, ya me contaste un poquito, unas historias muy breves, pero algo así que digas, wow, o sea, vi un antes y un después y cómo fue, o sea, adquirió el servicio, bueno, todos los servicios, o en qué parte fue que esta persona ya la viste bien empoderada y avanzando Okay. todos los filtros. Híjole, tengo un montón de historias y de hecho,
cuando me he metido a mi LinkedIn y veo la sección de recomendaciones que está hasta abajo, ahí es donde me doy cuenta el impacto que tienen mis servicios. Haz de cuenta, veo el de otros coaches de empleo o personas que te ayudan con tu currículum y sus recomendaciones dicen, ay, me ayuda mi currículum y tengo un perfil más potente y así, pero las recomendaciones que están en mi perfil hablan de transformación, hablan de mentalidad, hablan de esa confianza y seguridad en mí, o en ellos más bien. Y entonces te voy a contar una historia que me encanta. Ella es una mexicana que estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces, a su marido le ofreció un trabajo en Estados Unidos y ya llevaba varios años viviendo allá y decidió dedicarle los últimos 7 años de su vida a ser mamá de tiempo completo y a cuidar a su hijo en esos primeros años. Entonces ya el niño ya tenía 7, casi 8 y dijo, ya es momento de regresar al mercado laboral. Y tenía varios retos. 7 años sin haber trabajado, otro idioma, otro país y además tenía el reto de que dijo, quiero cambiar de giro. O sea, todo lo diferente Todo. que quería, ella dijo, yo lo quiero. Y al inicio llegó conmigo sintiéndose, es que yo no sé qué puedo aportar al mundo. Hace 7 años que no trabajo. Eh, es otro idioma y aunque obvio hablo inglés, no es lo mismo en una oficina que normal con los papás de padres de familia, compañeros de la escuela de su hijo, amigos allá, o sea, no es lo mismo. Y dice, yo no sé qué puedo ofrecer al mundo. Y ella venía de recursos humanos y quería cambiarse a la parte operativa. Entonces, empezó con esa mentalidad de, ay, no sé, 7 años ya los perdí en la parte laboral, ¿cómo me presento al mundo? Y entonces empezamos a trabajar, ese fue un acompañamiento individual 1 a 1, entonces teníamos sesiones cada semana e íbamos avanzando en definir sus talentos, ver sus habilidades, sus competencias, lo que había hecho en el pasado y empezó poquito a poquito a fortalecer esa confianza y verse como la mujer profesionista que es, sin importar que hubiera dedicado algunos años a otro empleo, porque tener un hijo es otro trabajo. Y Claro. también reconoció un montón de cosas que hacía, que si era voluntaria en la escuela de su hijo, que si organizaba el evento de no sé qué, que si hacía la planeación de tal o cual cosa. Entonces hacía muchas cosas más aparte de dedicarse a cuidar a su hijo. Y también definió, a la hora de que se puso a investigar el mercado laboral, definió que se sentía muy a gusto empezando con un trabajo de recursos humanos y una vez estando dentro del mercado laboral podía dar el brinco hacia operaciones. Y entonces decidió que no quería hacer ese brinco inmediato, sino que le veía como un segundo paso. Entonces trabajamos en su perfil, obviamente en su currículum, en su LinkedIn, y ya para ese momento ya se sentía más confiada y segura de que podía aportar mucho valor al mercado laboral. Al poco tiempo, tipo 1 semana, 2, ya empezaba a tener llamadas para entrevistas con su currículum ya afinado. Y entonces empezó a avanzar y durante el proceso todavía seguíamos teniendo sesiones y ella ya estaba en entrevistas y ya tenía muy claro qué quería en una empresa, qué tipo de puesto es el que quería tener. La llamaron entrevista y en esas entrevistas también se desempeñó muy bien y mostró ese potencial. De hecho, le hicieron un par de propuestas laborales y le dijeron, sí, queremos que tú trabajes para nosotros. Y esas dos las rechazó porque se dio cuenta que no eran para ella. Dijo, no, ese puesto no es para mí, ese tipo de empresa no es para mí. De hecho, habían sido postulaciones que había hecho poquito antes de que empezáramos a trabajar juntas. Entonces dijo, no son para mí y las rechazó. Y eso que ya le habían dicho, sí te queremos y te vamos a pagar esto para que vengas. Y ella me dijo en ese momento,
Si estas ofertas me las hubieran hecho hace un par de meses, les hubiera dicho que sí y ya estaría Sí, trabajando. las habría tomado. Ujú. Pero hoy sé que no es lo que quiero. Entonces rechazó esas y al poquito tiempo, también una semana o dos, le llegó otro proceso en el que le dijeron, es que nos encanta tu perfil, pero es en otra ciudad. Ella vivía en Texas, en el oeste de Texas, y la mandaban hasta Houston, que está en la costa. Y platicó con su marido y su familia, él trabajaba remoto y dijo, vámonos a Houston. Y entonces se mudó con toda la familia a esa nueva ciudad por el trabajo que le ofrecían a ella, porque sí era el tipo de empresa que quería, sí había desarrollo profesional, sí era el puesto que estaba buscando y el sueldo. Entonces se mudó y no queda ahí la historia. Después de 8 meses consiguió un segundo trabajo en el área de operaciones. Es decir, ella ya tenía Wow. mapeado que quería crecer a ese siguiente Sí, sí, sí. nivel e hizo toda la estrategia para conseguir ese trabajo. Entonces, en un año consiguió 2 trabajos que eran los que quería y definió su estrategia muy bien. Entonces, ese me encanta, ese caso de éxito me encanta. Ay, pues está increíble porque creo que, mm, pues, obviamente, bueno, yo estudié diseño, pero como tú dices, no estamos tan conscientes, suele pasar que no estamos tan conscientes de todos esos talentos, de todas las habilidades, de todo lo que nos agrada hacer, ¿no? Porque pareciera que es como, ah, pues esto estudié y hasta aquí veo, ¿no? Pero cuando evalúas como todo lo que haces al día, en el día a día, mejor dicho, y qué es lo que te agrada hacer, como desde lo más básico. Por ejemplo, me gusta organizar las reuniones familiares, ¿no? O a mí me gusta ser la persona que vaya a buscar Sí, el regalo ideal. Ahí ya te sí, vas dando cuenta si tu perfil es como más detallista, más enfocado en los detalles, o te gusta tener orden, o a lo mejor como esas personas que tienen una facilidad de esos que están platicando en la fila y ya se cuentan toda la historia, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, qué bien que puedas apoyar en como en ese desarrollo de las personas, ¿no? Porque a lo mejor esa era su visibilidad, o sea, hasta ahí llegaba, estos eran los puestos que buscaba esta sí. persona, pero ya con tu acompañamiento se amplió su panorama y obtuvo mejores oportunidades. Sí, totalmente. Y confío en ella, confío Exacto. en su experiencia, en sus habilidades, en sus competencias y por supuesto que también trabajamos la parte de entrevista. ¿Qué has hecho en los últimos 7 años? Y en vez de decir, pues nada, cuidar a mi hijo, no, decir, me enfoqué en cuidar y educar a mi hijo y tomé la decisión de esto. Además, estoy involucrada en esto y aquello y tomé cursos de tal y soy voluntariada en tal lugar. Y ella se dio cuenta que todo eso era una chambotota gigante y que tenía que comunicarla de esa manera. Entonces, sobre todo esa confianza, esa seguridad en esa transformación es lo que más me gusta ver. Me encanta, Liz. ¿Cómo te gustaría que todo lo que estás haciendo impacte a otras personas? O sea, ya me platicaste un testimonio, pero ¿qué más te gustaría? ¿Hacia dónde vas? Yo voy a impactar a muchos más, a trabajar con más personas y he ajustado mis servicios también para ello. Obviamente sigo teniendo sesiones individuales uno a uno y quien me diga quiero un acompañamiento personalizado, pero también tengo acompañamientos en los que he grabado videos que están en mi academia. Mi academia se llama MAPA y ahorita te digo qué significa MAPA. Sí, claro. Entonces están en mi academia videos, documentos, Exceles, cuaderno de trabajo y ese acompañamiento que está en mi programa Soy Empleable también involucra sesiones grupales. Y entonces esas sesiones grupales me permiten tener a más personas en un espacio de tiempo de hora y media, ¿no? Y puedo estar más cerca de más personas. Y también he desarrollado cursos para quien dice, yo quiero aprender por mi cuenta, a mí nada más dame la info y yo la aplico, o la inversión que tienen es menor y que no pueden acceder a un programa más completo, pues también tengo cursos pequeñitos que pueden tener. Entonces,
eso, mi objetivo es llegar a más personas. Llegar a personas que dicen, es que yo quiero aprender de lo que tú haces, quiero que tú me guíes y entonces tengo diferentes caminos. Y por supuesto, tengo un chorro de información gratuita que incluso con todo lo que publico en LinkedIn de artículos, de posts, de lives que hago, hay personas que me han escrito y me han dicho, Liz, yo me puse a aplicar todo lo que compartes gratis y gracias a eso que aprendí ya conseguí trabajo. Y yo, ¡ah! ¡Qué bonito! Entonces sí, lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso me encanta, el poder ayudar a todos de diferentes maneras, desde lo gratis hasta una inversión importante en un acompañamiento individual. Sí, es que puede ser algún detallito que Claro. no esté logrando que se ve, sea observado por las personas correctas, o a lo mejor cómo nos estamos desempeñando, o como tú dices, esa falta de confianza en uno mismo, que es lo que puede ser nuestro freno y no nos hemos dado cuenta. Entonces, qué bueno que de esa como pequeña ayuda que surgió hace unos años, se ha convertido en este proyecto tan grande y también que, como tú lo mencionas, está impactando a las personas en algo que todos necesitamos, ¿no? Que es como ese trabajo que nos dé un balance, que nos dé crecimiento, que nos dé ese plan, ¿no? O sea, como que a lo mejor se ve como muy perfecto, pero sí podemos encontrar algo bien ajustado a cada uno de nosotros. Sí, totalmente. O sea, si el mundo está tan sobrepoblado que también hay un montón de oportunidades laborales, un montón de empresas, y quien crea que ya no hay trabajo, quiere decir que nada más está viendo un 1% de las oportunidades laborales y no está viendo todas las opciones. Entonces, cuando yo leo o escucho a alguien que dice, no, el mundo está muy difícil, ya no hay trabajo, hay mucha competencia, pues la realidad es que a mí me gusta verlo desde el otro lado. Sí hay oportunidades, sí hay mucha competencia. ¿Qué vas a hacer tú para destacar y ser tú la persona elegida para esas posiciones? Y sí hay empresas buenas, hay empresas con buena cultura laboral, buenas prácticas que cuidan a las personas que trabajan, que tienen buenos sueldos. Claro que existen. Y hay clientes que de repente me dicen, es que yo no creía que existiera esa empresa en donde genuinamente te valoran y hoy me doy cuenta que sí, porque ahí están trabajando. Entonces, eso también me encanta ver en mis clientes. Sí, no hay que perder la esperanza en que Claro. todos vamos a encontrar un trabajo ideal para nosotros. Creo que también puede ocurrir como ese bajón, ¿no? Pues Ujú. de que no encuentro nada, ¿no? Creo que también pasa, bueno, yo recuerdo que a mí me pasó cuando me gradué. Ok. Yo ya estaba como bien dispuesta a, bueno, me llegaban como solicitudes, ¿no? Como que estaba esta oportunidad de freelancear, pero yo quería estar dentro de una empresa. Ujú. Entonces recuerdo que sí fue un poco pesado, pero también en general como que suele ser muy pesado comenzar, ¿no? Sí. ¿Por dónde empiezo? Sí, sí, y también creo que es bien importante esta otra parte que es el networking, que es algo que, Ay, de nuevo, sí. si tú ya lo traes, que lo mismo que platicábamos, ¿no? O sea, si tú ya eres esa persona que platica, se expresa, habla de lo que está haciendo, bien, ¿no? Pero si no, lo vamos descubriendo poco a poco y también nos Sí, ayuda la bastante. realidad, sí. Y es que no nos damos cuenta o a veces no somos tan conscientes de la importancia de las relaciones. Yo, en ese último trabajo en el que estuve, trabajaba en proyectos para grandes empresas como Volaris, Posadas, Alsea, y entonces trabajaba directamente con los directores. Y me di cuenta en algún momento en que yo no estaba mostrándome como era, porque aunque trabajaba con X personas, cuando me las encontraba en la cafetería de abajo y iba con mi jefe, los saludábamos y a mí me decían mucho gusto.
Y entonces yo como que mucho gusto, si nos vimos hace 2 semanas en una entrevista, yo te entrevisté y te hice tales preguntas. Y entonces me di cuenta que me estaba como jugando el juego de ser invisible. Y eso definitivamente no ayuda. Y hoy me doy cuenta que siendo visible, llamando la atención, no haciendo payasadas, ¿no? Digo, a menos que sea tu trabajo, pero siendo visible, llamando la atención y mostrando quién eres, te abre oportunidades. Entonces, el networking es una de las, vamos a llamar, herramientas más importantes para crecer. Y yo luego les Sin digo a mis duda. clientes, es que si tú vas a contratar un plomero porque necesitas reparar algo de tu fregadero, ¿a quién contratas? ¿Al que buscas en Google y te sale o al que tu vecino te recomendó? Pues al del vecino que te recomendó, porque dices, ya sé cómo trabaja, ya sé que viene a mi casa y hasta le preguntas y como cuánto cobra, ¿no? Y si está adecuado para ti, lo contratas. Entonces lo mismo sucede con trabajos. Oye, ¿conoces a alguien para este trabajo? O hace 10 años trabajé con fulanito. Le voy a volver a llamar para ver en qué anda y si quiere venirse a trabajar conmigo. Entonces, así funciona la realidad. Y hay personas muy negativas que lo ven como, ay, son palancas y es corrupción. Y no, la realidad es que son conexiones humanas, son recomendaciones y es tu trabajo y tu manera de relacionarte con los demás el que te abre puertas en el futuro. Y si no sabes aprovecharlos, pues te vas a quedar invisible en tu esquinita sin que nadie te vea. Entonces, eso es algo súper importante que enseño a mis clientes. ¿En qué andas, Liz? Ok, algo que he aprendido a lo largo de estos últimos tal vez unos 3 años es que puedes tener diferentes herramientas para calmar tu mente, para tener paz, para enfocarte en algo. Y aunque yo llevo muchos años practicando meditación, hay veces que no me funcionaba tanto porque me quedaba dormida o me distraía y así, aunque ya ha sido algo que he trabajado más frecuentemente. Pero encontré algo que me encantó, que es el tapping. No sé si has escuchado de eso, pero el tapping es utilizar tus dedos y pasarlos en tu frente, al lado de tus ojos, abajo de tus ojos, abajo de tu nariz, abajo de tu boca, luego en las clavículas, abajo de tus brazos y también en la mano. Entonces encontré que el tapping me ayuda a enfocarme muchísimo o a calmar ciertos pensamientos que no me estén ayudando en cierto momento y me ha fascinado. Entonces el tapping te lleva desde reconocer qué emoción no te está ayudando, como ansiedad, estrés, preocupación, etcétera, y a través de conectar con esos lugares energéticos en tu cuerpo, ayuda a liberar la tensión y a transformarlo. Entonces, es algo que he practicado muchísimo desde hace, híjole, yo creo que ya como año y medio, 2 años, y me ha ayudado muchísimo. Me operaron hace relativamente poco, hace como año y medio, y me ayudó a calmar el estrés de la cirugía. O cuando hay alguna situación económica difícil, también me calma el estrés y me conecto con esa parte empoderada mía. Entonces, busquen tapping, a mí me fascina. Buenísimo, Luis, porque creo que la mayor parte del tiempo estamos estresados, entonces encontrar alguna manera de que nos ayude a sobrellevar esta horrible sensación, bienvenida. Y Sí. bueno, Liz, vamos llegando a la parte final de este gran episodio, donde podemos Ujú. encontrar más sobre tus servicios. Ok, a mí me encuentran en todos lados como Liz Sarmina, Liz con Z y Sarmina con S. Me encuentras en Instagram, en TikTok, en YouTube, obviamente en LinkedIn, en Facebook y mi página web es lizarmina.com. Entonces, en cualquier lado pueden encontrar información mía. Yo donde estoy más es en LinkedIn
ahí estoy y ahí es donde contesto mensajes más seguido, pero también estoy en Instagram y TikTok y así. Facebook ya no tanto, ya no me conecto tanto, aunque sí sigo obviamente publicando, pero ahí me encuentran. Y también tengo una comunidad en NAS. NAS es una plataforma que literal está enfocada en crear comunidades. Entonces, el enlace para mi comunidad está en cualquiera de los sitios. Hay un link que es mi Linktree, en donde hay un montón de información y ahí pueden encontrar el enlace a mi comunidad, que es gratuita, mis redes sociales, los eventos que tengo en vivo, tengo lives cada 15 días y mis servicios. Entonces, todo lo pueden encontrar por ahí. Pues no hay pretexto para poder cambiar ese futuro profesional que todos anhelamos, ¿no? Y bueno, pues a ti que sigues por acá viendo o escuchando este episodio, te agradezco bastante porque, pues bueno, esto es parte de la nueva temporada y sin duda creo que te va a ayudar este episodio, que si estás por ahí sufriendo con la búsqueda de un trabajo o que te quieres mover, aquí está una experta que te puede guiar, que te puede acompañar para que encuentres ese trabajo que te está esperando para tu desarrollo profesional. Y bueno, toda la información sobre este episodio, recuerda que lo puedes ver en YouTube, también puedes verlo en Spotify y en otras plataformas de streaming. Y el blog sobre todo lo de Liz Armina lo vas a encontrar en andonioso.com. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos.